Hermanos, la paz. Estamos saludándolos con la paz de Dios, leyendo el mismo capítulo de los Hechos, número 26, donde Pablo da testimonio ante el rey Agripa de su vida anterior. Un poquito nada más, voy a leer del verso 4 al 8. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Ahí está. ¿Se juzga cosa increíble? Le pregunta Pablo al rey, a todos los que están ahí, porque lo acusaban de predicar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, era su coraje. Y nuestro Señor Jesucristo resucitó y de esa manera reconcilió nuestros cuerpos condenados por el pecado desde Adán, los reconcilió con el Señor, con su resurrección. Por eso dijo: Padre, te pido que los guardes para que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Fue la oración de Cristo Jesús. Y por eso es una grande bienaventuranza de aquellos hombres y mujeres que creyeron en el Señor y ahora descansan en la esperanza de la resurrección. Cuando alguien muere, quien ama a esas personas los llora. Nuestro Señor Jesucristo lloró a Lázaro porque eran muy amigos. Y se llora casi siempre el cuerpo de la persona, no el alma. Del alma casi nadie se preocupa. Pero el cuerpo es importante igual que el alma, y conviene por eso pensar que el cuerpo tiene que ser cuidado, como ya les decía el día de ayer, porque el cuerpo es el que ha hecho más maldades y por eso va a tener que presentarse a rendir cuentas. La misma estructura del cuerpo, esa misma persona se levantará de la tumba, pero con una hermosura suprema, podemos decir. No va a estar igual, va a ser algo muy maravilloso. Dijo Job: yo sé que mi Redentor vive. Ya lo expliqué, Él nos redimió cuerpo y alma, no nomás el alma. Por eso Pablo aquí le dice al rey y a todo el equipo de gobierno: se juzga entre ustedes cosa difícil que Dios resucite a los muertos, porque ellos sabían que todos los antiguos murieron en la esperanza de la resurrección. Les explica Pablo que por qué entonces se esforzaban en trabajar tanto, se esforzaban en servirle a Dios. Y dijo Moisés y nuestro Señor Jesucristo dijo cuando Dios se le apareció
a Moisés en el desierto de Madián. Ahí en el capítulo 3 del Éxodo, Dios le habló y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y ellos hacían muchos años que habían muerto. ¿Cómo se llamaba Dios de Abraham si ellos estaban muertos? Y dice el Señor: para Dios todos viven, para Él no hay muertos. Cuando dijo: soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es porque ellos físicamente estaban dormidos y espiritualmente pues estaban con el Señor. Entonces, así como sabemos y todo el mundo cree que el alma se levanta, también nuestro cuerpo se levantará, pero de la tumba. El alma nunca queda sepultada. El cuerpo será el mismo con el que nacimos, pero Pablo lo explica un poquito, que es como la semilla, y el Señor dijo: si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo, mas si muere, lleva mucho fruto. Y es lo que dijo Pablo también en su explicación, que cuando sembramos una semilla, sembramos el grano desnudo, y de ahí sale algo muy diferente, pero es lo mismo, es la misma esencia. Si es frijol, se siembra el grano desnudo y nace una planta de frijol, pero esto es para que esa planta dé mucho más fruto. Algo que yo creo que nadie jamás va a poder explicar realmente cómo será la resurrección y el cuerpo transformado, ya resucitado. Lo que yo pienso, hermanos, es que si nosotros, no siendo nada, somos unas personas, más fácil es la resurrección que existir de la nada, porque para resucitar ya existimos, ya existe el alma. Entonces, por eso, es más fácil resucitar, porque miren, cuando somos niños, somos una persona chiquita, pero cuando somos viejos, ya no tenemos nada de lo que teníamos de niños. Se ha acabado todo, se desgasta la carne, todo cambia. De ninguna manera yo siento mi cuerpo como cuando era niño, pero soy el mismo. Desde que nací o desde que estaba en el vientre, soy el mismo, soy la misma persona, pero ya con un cuerpo cambiado. La resurrección va a ser algo así, va a cambiar nuestro cuerpo, pero va a ser el mismo, con el mismo nombre, la misma persona. Nadie va a pagar lo que yo debo, ni nadie va a recibir lo que el Señor me dé de recompensa. De manera que, pues gocémonos, porque nuestra resurrección no será espiritual. Espiritualmente resucitamos cuando nos entregamos a Cristo. Por eso dice el Señor que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hubo una resurrección y un renacimiento. Resucitamos del alma y renacimos del cuerpo, porque nuestro cuerpo estaba sentenciado a la condenación, a la muerte por el pecado. Pero de que hay resurrección, ya les dije que va a haber dos resurrecciones. Una para los justos, que es primero, y la otra para los injustos, que es después. De acuerdo a Apocalipsis, les comentaba en el capítulo 20, dice que los muertos en Cristo volvieron a vivir, y dice el pasaje: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, y la de los otros es la segunda. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte ya no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
está bien claro que va a haber una resurrección. Cristo viene con los resucitados, 3 años y medio de las bodas del Cordero, 3 años y medio de juicios cristianos, de recompensas a los cristianos en el paraíso, y son los 7 años, 3 años y medio que aparentemente está bien el mundo, ese nuevo orden de gobierno, cuidado. Esto anuncia que ya mero se aparece el anticristo, pero antes de que el anticristo reine y gobierne el mundo, la iglesia del Señor ya no va a estar aquí. El Señor va a tocar la trompeta y se va a llevar a su pueblo. Y es que entonces se va a establecer ese nuevo orden de gobierno en su plenitud con la marca 666, la marca de la bestia. Y va a aparecer 3 años y medio que van a estar todos bien, pero luego se va a manifestar el anticristo molesto porque le van a rendir honores como a Cristo, como al Mesías. Y es donde va a atacar otra vez fuerte a Israel, y ellos se van a extrañar y se van a dar cuenta que no es el Señor, y le van a dejar de rendir sacrificios y va a ser una persecución muy terrible contra ellos. Pero nosotros esos 7 años estaremos muy lejos, muy ajenos a la gran tribulación que esa va a suceder, para no estar en ella, porque aparte el que no se deje marcar va a ser muerto, y el que se deje marcar ya le pertenece a las huestes satánicas, ya está sellado para la condenación. Por eso esto es muy, muy terrible. Es de veras que algo que alguien que no cree en la palabra del Señor no puede creerlo, no puede apercibirse de todas las cosas tan terribles que vienen. La resurrección, decía yo, es muy difícil explicarla. No tiene paralelo con nada de lo natural. La naturaleza, dice la palabra del Señor, hago una cosa nueva en la tierra, y esa cosa nueva va a ser la resurrección. Pregunta el profeta, ¿pueden vivir estos huesos? Le pregunta al Señor. El Señor le dice, predícales y vivirán. Cuando uno oye la palabra del Señor, vive inmediatamente, vive espiritualmente, pero tiene que permanecer en la fe para vivir también corporalmente con el Señor el día de la resurrección. ¿Por qué, dice, se juzga entre vosotros cosa increíble el que Dios resucite a los muertos? ¿Por qué? Si creemos en la palabra del Señor, Cristo nos dice, yo lo resucitaré en el día postrero. Y si Él dice, yo lo resucitaré, y no creemos, entonces hacemos a Cristo mentiroso, o realmente no creemos que es Dios. O ¿por qué juzgar imposible o difícil la resurrección? Si la resurrección, hermanos, el día que Cristo tocó mi corazón, es igual como resucitar para mí, porque fue un cambio que todos los cristianos lo hemos experimentado. Hemos sentido la presencia del Señor. No es una emoción, no es una visión, es algo en el alma, es algo en el corazón, es algo que nos acaricia todo el cuerpo, pero sentimos en el alma el mayor regocijo, porque nuestra alma vuelve a la vida, volvió a vivir, resucitó. Ahí por eso está el testimonio de Job. Se juzga entre vosotros cosa difícil. Cuando Agripa sabía lo que dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y después se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver
de nuevo a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no los de otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. El rey Agripa conocía la ley y conocía el Salmo 16, verso 9, que dice: mi carne también reposará confiadamente. David no se fue a la sepultura asustado y llorando y lamentando: ¿qué va a hacer de mí? Hasta aquí llegué con tanta bendición. Dios no me quiere, ¿cómo ya me va a quitar la vida? No, dice: yo, tranquilo y confiado, me voy a descansar. Yo descanso, dice. Cuando su niño se enfermó, hizo luto, lloró y se tiró al piso y mucho duelo. Ya cuando el niño murió, se extrañaron los asistentes, y cuando le dijeron que ya había muerto, ay, perdón, quiere estornudar. Se levantó y se bañó, comió, se afeitó y les pidió música y todo, porque él dijo: cuando el niño vivía, yo tenía esperanzas de que viviera más, pero Dios no lo sanó. Ahora yo voy a Él, pero Él no volverá a mí. Yo voy a Él, quiere decir, no en espíritu, sino físicamente. Por eso Él profetizó y dijo: mi carne también reposará confiadamente. Salmo 16, verso 9. Pero también el profeta Isaías, en Isaías 26, 19, tus muertos vivirán, le dice al Señor, sus cadáveres resucitarán. Tus muertos vivirán espiritualmente y sus cadáveres resucitarán. Y también el profeta Daniel, fíjese, qué maravilloso. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a muchos la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. La persona más entendida de todas las personas de la tierra son las que aceptan a Cristo como su Salvador. Son las que aceptan y creen en la resurrección de los muertos. Y el profeta Oseas, uno de los profetas no muy renombrados, pero está en la Biblia, profetiza también diciendo: los redimiré de la mano de la sepultura, los libraré de la muerte. ¿Dónde, oh muerte, tus plagas? Es lo mismo que dijo el Señor: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh Seol, tu destrucción? El Seol es el sepulcro. Que el arrepentimiento se oculte de mis ojos. Oseas 13, 14. Y hermanos, no nos asombremos, dice la palabra del Señor, porque va a llegar la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, de esto ya prediqué, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo ven? San Juan 6, 40. Y el mismo Espíritu Santo, hermanos, por eso, si dudamos de la resurrección, somos blasfemos, blasfemamos contra el Espíritu Santo, porque dice: si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que
levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, conformándolo el cuerpo de la gloria suya, en virtud del poder que tiene también para someter a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21. Hermanos, para no creer en la resurrección, pues se necesita no creer en el Señor, no creer en su palabra. La resurrección, que ahorita nos parece increíble, cuando ya la tengamos, va a ser tan normal como tener un celular en la mano, como tener este celular que me están viendo. Acá estoy bien lejos. Unos me ven en Estados Unidos, otros me ven en Centroamérica. Con este aparatito, cuando yo nací no había ni siquiera esos de cuerda. Cuando estábamos en las Islas Marías, el único sistema que ya habían inventado reciente y era pero grande, era telégrafos. Allí en la base militar teníamos lo que era la mentada chicharrita, y se comunicaban con la llamada clave Morse, que todos los militares teníamos que aprender. La clave Morse, un punto, una rayita, un larguito y 3 puntos, y cada punto era una letra, según la extensión, así era la letra o qué vocal era. Entonces, después, allí mismo, el primer teléfono era de batería. Hay una batería en un cajoncito en la pared y le dábamos vueltas. Y allá, donde habíamos marcado, allá empezaba una así, una campanita y ya, levantaban. Luego, ¿qué tanto hacen los teléfonos que con candado los cancelaban para que no cualquiera llegara? Nada más el que iba a hablar tenía llave. Y ya ahorita, hermanos, primero por un cable y hablar. Yo he estado allá en Israel, y de allá he hablado hasta aquí, y es al otro lado del mundo. Ahorita ya está queriendo amanecer y aquí está queriendo oscurecer. Hermanos, ¿y esto qué es? Esto no es nada, obra de manos de hombres. ¿Por qué dudar de la obra del Señor, la obra de sus manos, la obra gloriosa? Si Él dijo que la ciencia se aumentaría, lo dijo porque Él es el que le iba a dar ciencia a los hombres para que hagan estos inventos, para que haya esta tecnología. Y es cosa difícil, dijo Pablo, se juzga entre ustedes cosa difícil que Dios ha de levantar a los muertos. Cuando hace estas cosas que las sencillas, pero es una tecnología grande y que cada día está en aumento y en aumento. ¿Cuándo se podía pensar antes? Nosotros aquí los campesinos todavía usamos las campanas o cencerros para escuchar una vaca donde ande, un becerrito. Ah, allá anda la campana o una chiva. Pues ya ahorita le ponen un chip a las gentes en un pie o en algún lugar, ni siquiera se dan cuenta dónde lo traen. Y con satélite, si va en un carro, ahí va fulano en ese carro. Si está en su casa, está en su casa. Y si se sale de los límites que le dictan, van por él y se asusta y dice, ¿y cómo me vieron? ¿Cómo se darían cuenta? Hermanos, así como dice la Biblia que en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Si usted ya ha sido tocado por el Señor, no tiene que dudar. Así como lo tocó para resucitar su alma, así lo tocará para sacarlo de la tumba. Él no tiene nada difícil, porque dice la palabra del Señor, si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó.
Si Él vive, pues nosotros también viviremos. Si ya sentimos su presencia, gocémonos y esperemos sin miedo, porque un día nos levantaremos de los muertos y peor todavía y más glorioso, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes. Hermanos, ay Dios mío, el que es de Dios, escucha su palabra, cree en la palabra del Señor y se le acaba el problema. El problema lo tienen los que no confían en la palabra del Señor. El Evangelio es la expresión más preciosa del reino de los cielos o del Señor, puedo decir, para nosotros. Dice el Señor, los que no creen en mí es porque no son mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuál problema si oyemos la voz del Señor y lo seguimos? Pero es lamentable de veras. Yo no voy a sentir remordimientos porque donde Dios me ha puesto cerca de alguien le he dicho, se enojan, me maldicen, pero yo les he dicho que se entreguen a Cristo. Es gratis, no nos cobra nada. Nos da la felicidad, nos da la vida eterna. Pero hay casos en que han sepultado personas que creen que ya se murieron y solamente están desmayadas. Algunos les han abierto el cajón porque oyen golpes y los alcanzan a sacar. Pero otros despiertan en el cajón, en la oscuridad, a una desesperación terrible para volver a morir. Así va a ser literalmente la resurrección de los no creyentes. Van a despertar de ahí donde estén en sus sepulturas, pero nomás para manotear y patear e ir a peor muerte. Dice, la segunda muerte ya no afectará a los hijos del Señor, ya no tendrá poder sobre ella. La primera sí. Hay 3 muertes para un hombre. Es la muerte por el pecado, es la muerte física y es la muerte en el lago de fuego. 3 muertes, pero también hay 3 vidas. La vida cuando uno nace, la vida cuando se entrega a Cristo y la vida eterna por la resurrección de entre los muertos o la transformación y el arrebatamiento. Entonces, el que quiere va a vivir en 3 muertes, pero el que quiere va a vivir 3 vidas, porque dice el Señor que el demonio vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que el cristiano debe cuidar su cuerpo, guardarlo limpio, guardarlo santo. Debemos de librarnos de lo que la Biblia nos dice que no hagamos los santos. El santo es no una figura ahí clavada en algún lugar. El santo es una persona santa porque se separa del pecado, se limpia de la inmundicia en la sangre de Cristo Jesús, pero debe permanecer así. Ese dicho que predican algunos, que el que es salvo siempre es salvo, no es verdad. De acuerdo a la Biblia, la salvación sí se pierde. Nos la da el Señor. Si nos vamos a la glotonería, a la borrachera, al adulterio, a la fornicación, a todo ese tipo de inmundicias, aunque el Señor nos haya perdonado, fuimos por esos pecados, no aceptamos, como quien dice, la redención y vamos a perder, vamos a tener esa terrible o ese terrible final, una resurrección muy conflictiva, muy, muy terrible. El Señor dice, no le teman a los que matan el cuerpo. El alma nadie la puede matar, mas temed más bien a aquel que tiene poder para echar al lago de fuego el alma y el cuerpo. Cristo es el que tiene poder para... El diablo no, el diablo nadie se lleva al infierno.
No tiene poder ni para llevarse un pelo de nosotros, ni siquiera de los que ya se nos cayeron. A mí se me han caído ya mucho más de la mitad, pero ni uno de ellos tiene el diablo poder para agarrarlo y llevarse. ¿Saben qué es este cabello? Voy a quemar de Uriel. No, dice el Señor que mis cabellos los tiene todos contaditos. Y aunque ya no tenga ninguno cuando me vaya aquí en mi cabeza, todos los voy a tener cuando esté con Cristo. Porque el Señor es muy fiel a su palabra y no le va a dar el gusto al diablo ni de eso, ni un cabello de nosotros, dice el Señor, perecerá. ¿Usted cree en el Señor? Crea en su palabra. Si cree en el Señor y no cree a su palabra, pues está como quien dice a medias tintas, y no se vale así. Dijo el Señor, o frío o caliente, tibios no. Hermanos, vamos a seguir hablando de la resurrección de Cristo. Vamos a seguir hablando de la resurrección por causa de la resurrección de Cristo. Vamos a seguir hablando de las apariciones del Señor. Voy a batir un poquito este tema todavía de la resurrección de nosotros y vamos a continuar con la palabra o la resurrección y apariciones de Cristo Jesús. Por último, decirles que el programa de la radio va a ser a las 8 en punto de la mañana el sábado. Este primer sábado iniciamos ya, y todos los sábados con el favor de Dios, este sábado vamos a tener un canto, un testimonio, una oración y un breve mensaje de la palabra del Señor. Y así vamos a hacer algunas modificaciones en cada programa, pero siempre estaremos llevando un mensaje a la gente más, podemos decir, necesitada. Nos vamos a dirigir a buscar a la gente que no conoce al Señor y que necesita mucho de nuestras oraciones. Únanse conmigo para orar por aquellas gentes que no conocen al Señor. No nos vamos a retroalimentar y solo quedarnos ahí, sino que vamos a ayudar, vamos por la gente que no conoce al Señor para que sean felices, para que resuelvan sus problemas en Cristo Jesús, para que tengan paz en sus corazones, para que tengan salud, para que tengan reconciliación familiar y todo eso, hermanos. Entonces, había anunciado que era allí en Colima. Vamos a iniciar en Tecomán porque no nos alcanzamos a preparar, no alcanzamos a preparar el spot para entrar y salir del programa, pero vamos a salir como sea y yo creo que vamos a mejorar como vayamos avanzando. Este es un grande milagro, fue algo muy de sorpresa, algo que no estábamos buscando, esperando, y estábamos bien desprevenidos, pero no desprevenidos del deseo de servirle al Señor, no desprevenidos del ánimo de servir a toda la gente. No vamos para aumentar un movimiento, una denominación, un grupo, etcétera. Vamos para que el reino de los cielos se llene de gente redimida por la palabra del Señor, por la sangre del Cordero. Vamos, aunque nunca conozcamos a las personas que acepten a Cristo aquí en la tierra, les conoceremos en la patria celestial. Muchas gracias a todos los hermanos que están enviando su apoyo, su ofrenda para este trabajo. Va a ser para que muchos que no conocen al Señor lo conozcan, y los que estén tristes sean consolados, los que estén enfermos sean sanados. Vamos orando, los que puedan ayunar, ayunen y oremos, y vamos a saber de resultados maravillosos. Vamos a orar, hermanos. Me hablaron de Florida, una nietita de la hermana Adela Álvarez de las Conchas, que también se llama Adela, está infectada con esa enfermedad de ese virus maligno. Su esposo y la tienen encerrada con sus niñas, no la dejan que nadie la visite, ni su mamá ni nadie. Hay hermanas que están enfermas. Una hermana me pide oración por sus rodillas, hermana Marta Mendoza.
Bueno, evito de nombrar nombres porque luego se me olvida alguno, pero el Señor sabe, cada vez que me dicen de alguien, rápidamente le encomiendo en las manos del Señor y a Él no se le olvidan nuestras peticiones. Oremos, hermanos. Padre mío, gracias por la resurrección. Como tú te levantaste, nos levantarás a nosotros. Porque tú vives, nosotros también viviremos. Tu promesa es real y verdadera y nos levantarás, dice, nos resucitarás en el día postrero. Una resurrección no es una regeneración, no es una restauración del cuerpo, es una total vida, volver a la misma vida, al mismo cuerpo, a la misma persona, solamente eterna, no restaurada, sino resucitada. Señor, ten misericordia, glorifica tu nombre, bendice a la hermana Silvia, allá donde se encuentra con tanto apuro y tanta preocupación. Su hijita está entre la vida y la muerte. La pedimos ante tu santo reino, ante tu santo trono, el trono de la gracia. Pedimos la vida de Adelita González. Señor, por favor, haz misericordia con ella y con todos los enfermos. No te olvides de Lorenita, allá en Las Vegas también. Visita a las personas en cualquier lugar del mundo que están en un terrible tormento. Este tiempo no es perdido, al contrario, es bien ganado. A todos los enfermos, a las personas, a la persona que me habló hace rato que tiene problemas familiares, ayúdala, Señor, que no se desbaraten los matrimonios, que no queden los niños llorando. La otra persona que hablábamos también este día, bendícela y guíala porque no se siente bien en su relación que tiene matrimonial y es necesario que te glorifiques ayudando. Y así a todas aquellas personas que han pedido y que están luchando, ayúdala, Señor, a ganar la batalla. Tú te mueves por todo el país de México y por todo este continente, por todo el mundo. Gracias por ser ese Dios tan grande, tan glorioso y que nos has visto con amor y misericordia. En tus manos, Señor, estamos, gozándonos porque tenemos la esperanza, aunque vayamos a esa carcelita que se llama tumba, está sin puertas, como la cárcel de Filipos. Estaremos ahí para esperar solamente el día que nos lleves contigo. Gracias, Señor, para siempre. Amén. Ahora prediqué sentado, le aprendí al Señor allí en las bienaventuranzas. Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes para siempre. Amén.